de Iztapalapa, al gobierno de la Ciudad de México, que nos da estos espacios para poder dialogar sobre literatura joven, ¿no? Sobre todo. Quiero agradecer primero a todas nuestras invitadas, invitados que van a presentar hoy sus libros. Y pues nada, les voy a platicar un poquito rápidamente de Tierra Adentro y qué es lo que hacemos ahí. Somos una revista web, que bueno, somos web desde hace 2 años. Y básicamente nos encargamos de promover y publicar a la juventud, ¿no?, de este país. Ahora, lo que nos atiende para esta presentación, como ya había comentado el compañero, vamos a platicar sobre 2 libros. Una primera novela de Gada Martínez que se llama Sapos en la lluvia. Sí, ¿verdad? Cuentos, perdón, se me va. Son una compilación de 6 cuentos, que ahorita vamos a platicar más a fondo. Y la recopilación de ensayos que se llama COVID-19, narrativa joven sobre, desde y contra la pandemia. Pero bueno, basta de esto y le voy a pasar la palabra a Gada Martínez y que nos platique un poquito sobre la conformación de esta primera novela. Para todos los jóvenes y jóvenes que nos están escuchando ahí afuera, ¿qué se siente o a qué te enfrentaste en esta primera novela? Cuentos, perdónenme. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues creo que escribir siempre es un proceso complejo. Siempre es reescribir y borrar y escribir y reescribir. Y bueno, Sapos en la lluvia es una colección de 6 cuentos que busca hablar entre varios temas del silencio, de lo no dicho en las relaciones y sobre todo de la ambivalencia que se da en las dinámicas más cercanas a nosotros, en nuestros vínculos más cercanos. Y mi intención con este libro era explorar las áreas grises que se dan justamente en estas dinámicas y no solo, bueno, principalmente familiares, pero no nada más, sino también con amigos, con parejas o con uno mismo. También es una exploración de lo que refleja de lo que representa la infancia para todos nosotros, y justamente en la contraportada del libro hay un párrafo que creo que lo resume bastante bien, que dice: la infancia es un lago en el que, como piedras, los acontecimientos se hunden sin que conozcamos del todo la profundidad del impacto. Y creo que justamente Sapos en la lluvia es como un ensayo, como una reflexión de este impacto del cual no estamos del todo conscientes, que muchas veces ni siquiera le damos importancia o relevancia. Y justamente creo que uno de los hilos conductores más evidentes en Sapos en la lluvia es lo que conllevan nuestros apegos más fuertes. O sea, como este entrelazamiento entre, no sé, puede ser emociones positivas como la ternura, cuestiones como el afecto, el cariño, pero también que de alguna u otra forma siempre vienen combinadas con cosas como a veces codependencia o no sé, ciertos tipos de violencia a varios niveles, y esto pues sin lugar a dudas vuelve estos apegos algo doloroso y algo contradictorio, pero creo que en los cuentos de Sapos intento a reflejar un poco estas contradicciones de la condición humana y lo doloroso que es, y a la vez lo luminoso que puede ser por ratos, pero también lo cruel, ¿no?, que puede llegar a ser. Sí, yo quisiera comentar algo acerca de cómo me parecen los cuentos de Gada, que ahorita escuchándola me hizo pensar en esos retratos o en esas incisiones a la realidad que solemos considerar justamente muy luminosas, muy inocentes, muy bellas, como la infancia misma.
Y aquí lo que encontramos es una infancia con infecciones dermatológicas, ¿no? Es una infancia que está un poco rayando en la monstruosidad, y sin embargo, no una monstruosidad extraordinaria, sino la monstruosidad que todos hemos sido y que seguiremos siendo, ¿no? Fuimos niños un tanto monstruosos, tristes, alegres a ratos, y lo seguimos siendo, ¿no? En ese sentido, como te quería preguntar si hay como una especie de intento de acercarse a la teratología, a lo oscuro, a lo fuera de la norma a través de tus personajes. Pues creo que definitivamente hay como un acercamiento al oscuro. Justamente creo que es como muy sutil, y creo que, o sea, como sapos son como pequeñas ventanitas obviamente a estos mundos internos en los que el lector puede decidir qué ver y qué no ver. Pero sí, definitivamente hay como elementos, digamos, inquietantes pero velados. Creo que también un poco del aspecto quizá perturbador, o que puede ser un poco más crudo, oscuro de los cuentos, es el hecho de que muchas cosas no se nombran. O sea, que están ahí, pero o sea, que son muy evidentes, pero que no se nombran. Entonces... Y es que yo pensaba, es curioso porque ambos libros tienen mucho que ver con estos tiempos de hablar de literatura después de la pandemia. Creo que una de las cosas que hablábamos ahorita, y que casi siempre que nos volvemos a encontrar los que ya nos conocíamos de otras ferias, de otros lugares, es qué hicimos y qué tanto publicamos y qué tanto escribimos después de la pandemia. Bueno, yo no puedo pensar la pandemia sin la lectura de Sapos en la lluvia, y encontrarme en Gada, digo, en particular en esta primera entrega de cuentos, justamente imágenes terribles, pero silentes, ¿no? Como hay algo siniestro, y lo dije en la presentación en Tijuana, y lo digo ahora, hay algo siniestro y necesario, ¿no? Siempre hablamos de la infancia como algo hermoso, algo divino, algo idílico, y también de la maternidad, y yo creo que justamente los cuentos de Gada cuestionan un poco esta romantización que se tiene en torno a la familia, ¿no? Cuando yo no dejo de pensar en Arturo, si no me falla la memoria, en este primer cuento de Caminitos en la Tierra, son 6 cuentos me parece, ¿no? En este primer cuento de Caminitos en la Tierra, que Arturo, las personas que lo lastiman son la familia, ¿no? Entonces, yo sobre eso te quiero hacer una pregunta. Más bien, ¿te planteaste un poco de construir todo lo que habíamos entendido como familia y como infancia, o simplemente pasó y después te diste cuenta que había como un hilo conductor en todos los cuentos? Creo que definitivamente sí era un aspecto pues relevante. O sea, cuando lo escribí sí pensé que quería que fuera un retrato, como dices, un poco desencantado o mucho del núcleo familiar, pero también, como dices, en algún punto me di cuenta que sí era como un hilo conductor muy evidente, porque cuando los empecé a escribir no lo tenía del todo consciente. O sea, sabía de qué trataba cada cuento, pues, o sea, sabía qué quería decir, pero ese hilo que creo que ya es como muy evidente o sea, en los 6 cuentos, como que vino un poco después. Y retomando eso que mencionabas del aspecto siniestro de los cuentos, creo que también es porque quieren ser un poco como la punta del iceberg, ¿no? O sea, como tú ves lo que está sucediendo en la vida cotidiana y lo que pasa y lo que no se dice y lo que es como muy normal, y luego, pero abajo hay como un montón de cosas, ¿no? Como un montón de fantasmas y de huesos en el armario y cosas. Hay patrones generacionales, hay no sé, muchas fantasías, frustraciones, dolores, represiones,
Y creo que justamente este aspecto, pues sí, siniestro tiene que ver con la profundidad que no se dice, pero que está ahí y que muchas veces da quizá miedo explorar. Yo te quería preguntar, ¿qué tipo de público, lector, lectora tú considerabas tu destinatario? Porque uno empieza a leer estas historias con enfoques desde una distancia muy cercana al piso. ¿Por qué? Porque son niños, ¿no? Entonces los niños ven el mundo de una forma muy, muy distinta. Y ¿tú te imaginas que este libro lo pueda leer alguien joven? Porque lo digo, es un libro muy atractivo, ¿no? Es un libro chiquito, no te abruma, en ningún momento te aburre. Y en ese sentido es como una gran puerta de entrada al mundo de la lectura para un montón de gente joven, ¿no? ¿Tú lo pensabas así? La verdad es que, no sé, cuando escribí creo que no tenía súper presente esta cuestión de para quién lo voy a escribir. Realmente escribí sobre temas que a mí me inquietaban y obsesionaban. Y es que no sé, siento que es como una pregunta medio complicada porque, pues no sé, al final de cuentas la literatura no tiene edad y depende mucho del lector, ¿no? También como qué tan maduro sea o qué tanto le importe el tema o cuáles sean sus gustos. Entonces, no estoy segura, creo que pues sí, o sea, en teoría lo podría leer cualquier persona. Supongo que hay cosas que si los niños no, o sea, digo, si son como muy jóvenes, pues quizá, no sé, no estén muy familiarizados con ciertos temas, pero pues en principio sí, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una pregunta acerca del tono de la novela, y me parece interesante porque Cel Cabrera lo menciona en su reseña que está publicada en la revista web Tierra Adentro, si la quieren checar. Es que, bueno, como habían comentado, son ambientes oscuros, sórdidos, violentos. Tú como escritora, ¿en qué momento agarras y dices, bueno, voy a escribir sobre estas temáticas, pero sin caer en el morbo, por ejemplo, ¿no? Porque muchas de las producciones literarias, algunas caen en eso, ¿no? Y eso es a veces lo que vende, ¿no? Pero quisiera, pues, preguntarte eso, ¿cómo es que haces esa diferencia entre esa delgada línea, ¿no? Entre el morbo y lo que no es morboso, ¿no? Pues es que creo que, o sea, desde un principio el tema del libro no era como este tipo de violencia muy gráfica o como explosiva. De hecho, podría decir que el lenguaje de los cuentos muchas veces es hasta cierto punto lacónico y no sé, como incluso me atrevería a decir que algunos cuentos son medio anticlimáticos, pero es precisamente por esta idea de el iceberg, ¿no? O sea, como la puntita y tú ves lo que está pasando y en realidad están pasando pues muchas otras cosas por debajo en otros niveles, ¿no? En la interacción de los personajes, en lo que están sintiendo, en su historia, sobre todo, ¿no? Lo que ya han vivido. Y es que a Sapos en la lluvia, o sea, no busca decir como esto está bien, esto está mal, sino esto está, o esto sucede, o esto existe, y pues que ya el lector decida qué hacer con ello, ¿no? Pero sí, definitivamente la idea nunca fue, o sea, la idea siempre fue la sutileza. O sea, realmente creo que es para mí una de las cosas más importantes del libro y más relevantes. Perfecto, muchas gracias. Oye, qué chido esa lectura de la interpretación del mundo a través de la teoría cuentística del iceberg. Así a mí siempre me ha volado la cabeza, ¿no? Es porque es como, y eso te lo pregunto a ti como cuentista, ¿tú lees la realidad siempre así? O sea, ahorita está pasando algo de lo cual no nos estamos dando cuenta, o sea, es muy inquietante, y creo que la literatura siempre permite un ojo al en vez de la mesa, que es en donde generalmente están pasando las cosas más extrañas, y también está esa como dialéctica entre saber señalar lo raro, lo siniestro, y a la vez ocultarlo, ¿no? Ahí se juega el truco de la escritora, ¿no? Pues es que yo creo que
o sea, sí es un poco así, ¿no? Digo, hay situaciones en las que más, en las que menos. Hay veces en las que en las interacciones no hay mucho o es superficial, pero siento que sí hay veces, y sobre todo cuando tiene que ver con apegos que están muy cercanos a nosotros, en los que sí evidentemente como que nuestro bagaje, nuestras emociones, nuestra historia se entrelazan como indudablemente con los de la otra persona, ¿no? Y es entonces cuando surgen como, pues no sé, fantasmas les diría yo, pero sí, a mí también me gusta mucho esa teoría como del iceberg. Siento que muchas veces en la literatura es igual de importante lo que se dice y lo que no se dice. Yo creo que más que la literatura es en la vida, ¿no? También. No tenemos que olvidar, yo creo que uno de los errores que cometemos cuando somos escritores jóvenes es pensar que la literatura y la vida no son la misma cosa y que lo que entendemos de afuera no está sucediendo adentro, ¿no? O sea, ahorita escuchaba la pregunta del iceberg y yo decía, pero es que siempre, ¿no? Siempre hay cosas abajo de la superficie o abajo del agua que no se ven, pero y que son más grandes de lo que se ven, ¿no? O sea, creemos conocer a nuestra familia, ¿no? Y es el caso de Sapos en la lluvia totalmente, o que nos plantean los cuentos de Gada. Creemos conocer a nuestra familia o a la gente que nos rodea porque compartimos tiempo, lazos sanguíneos, historia, pero realmente ¿cuántos de nosotros conocemos a nuestra familia tal cual es, ¿no? O sea, o de lo que es capaz de hacer si se enoja, o de lo que es capaz de hacer cuando se emborracha, ¿no? O sea, nos reunimos cada fin de año en la casa de los abuelos, pero no sabemos realmente a quién tenemos enfrente y de lo que es capaz de hacer y lo malo es que vienen las heridas y es algo de los personajes de Sapos en la lluvia. Hay demasiadas heridas que yo creo que ya no se van a curar. ¿O tú piensas que estos personajes pueden alcanzar una redención? Yo la Pensando, verdad, por ejemplo, la chava del vestido. sí. Pues es que, o sea, como decía, creo que, o sea, Sapos como que lo deja muy ahí para que cada quien lo diga, pero yo personalmente creo que tengo una visión bastante pesimista, y no porque los personajes vayan a ser personas como arruinadas, ¿no? Sino más bien porque yo creo que, o sea, definitivamente es justo lo que hablábamos para Tijuana, que infancia pues sí es destino, ¿no? Entonces esas heridas pues están ahí y determinan cómo, pues sí, cómo vivimos finalmente, ¿no? Y justamente se me hace muy perturbador esto que mencionabas de que realmente, o sea, sí, la vida es así, ¿no? Siempre hay cosas abajo que no vemos, y también esto en la familia, ¿no? De que justamente quién realmente conoce todo de su familia, ¿no? Porque, pues no sé, siento que también en el contexto mexicano y de un montón de crímenes, por ejemplo, feminicidios que suceden, es súper evidente cómo realmente no conoces a las personas, ¿no? Y esto es como, se me hace muy perturbador y a la vez pues así es la vida y así funcionan las cosas, pero el hecho de que nunca terminas de conocer a las personas, pero tampoco a ti mismo, ¿no? De cierta manera. Entonces, sí. A mí lo que más me latió es esa sensación, más que de heridas y traumas, porque no creo que el libro sea un libro oscuro en ese sentido, ¿no? Así que vas a leer las peores cosas que le hicieron a este personaje, no sé, más bien yo lo vi como una colección de perplejidades, ¿no? Y si hay unos seres perceptivos para la perplejidad ante el misterio del mundo, son los niños, y pues en ese sentido también lo heredamos, ¿no? O sea, y yo leo la literatura como eso, ¿no? Como una capacidad de conexión con esos misterios que vimos en esos momentos de nuestras vidas. sí, claro, estoy de acuerdo. Y es que también creo que para el libro y para el discurso del libro es muy importante la ambivalencia, justamente como esta, no sé, como esta, o sea, porque Sapos sí es un retrato de la crueldad, ¿no? O sea, es un retrato cruel de las dinámicas,
pero a la vez también es bastante ambivalente, porque también viene todo entremezclado y eso era algo que me importaba mucho transmitir, a que justamente no es como una... Digo, finalmente cada quien lo puede interpretar como quiera, ¿no? Y está ahí y lo que sea, pero una de mis intenciones sí era definitivamente plasmar esta, pues no sé, como este espectro, ¿no? Que muchas veces es un gris, que es muy ambivalente y que no por eso deja de ser violento, pero que es un poco el espectro en el que nos movemos y que es muy contradictorio, profundamente contradictorio y muy humano. Sí, tiene mucho que ver con la idiosincrasia mexicana, ¿no? O sea, no podemos despegar la mirada de Sapos en la lluvia, de esta idiosincrasia mexicana, de es tu familia y la familia es ese lugar seguro, impenetrable en el que estamos a salvo. El problema son los otros, ¿no? El problema es el de afuera. Para mí este libro es tan importante porque es un retrato de que el problema está adentro y lleva muchos años adentro, ¿no? Y la víctima hasta muchos años después se da cuenta de las violencias, de las violaciones, de todo este maltrato psicológico, porque algo particular de Sapos en la lluvia es que es maltrato psicológico y es una tensión psicológica todo el tiempo en el que no sabes lo que hablábamos en Tijuana, no sabes en qué momento el personaje va a reventar y va a hacer alguna locura, no sucede, pero siempre tienes como esa ansiedad de decir, pues a ver en qué momento este personaje decide que no quiere vivir así y rompe el silencio, ¿no? Y es algo muy padre que van a encontrar este libro y que aparte es que no puedo decir que es ligero, ¿sabes? A pesar de que son 60, 70 cuartillas, yo no puedo decir que es una lectura ligera. A mí me dejó perturbada como una historia de Stephen King, como este tipo de violencias que dices, está padrísimo, pero sí, no diría que Sapos en la lluvia. Este libro para mí sí es ligero, por ejemplo, porque son crónicas mucho más cotidianas de cómo nos las pasamos, no sé cuántos escritores en la pandemia, ¿no? Pero en cambio Sapos, miren, para que no nos dejemos de engañar por el tamaño de un libro, Sapos sí, no me parece lectura ligera en lo absoluto. Yo te felicito como siempre por esta entrega tan siniestra, pero necesaria. Porque vaya, la literatura también tiene que estar ahí para decir lo malo de las conductas que tenemos como seres humanos. Estoy de acuerdo en que es un tira y afloja, Sapos en la lluvia constantemente, y que justamente esto lo hace. Yo tampoco creo que sea una lectura ligera y por eso como que nunca sé qué contestar, porque ya me han hecho esta pregunta algunas veces, como no sé qué contestar cuando me preguntan que como para qué edad, porque varias personas como que me han preguntado como a partir de qué edad se puede leer o si lo pueden leer niños, y yo la verdad no sé qué contestar, o sea, sigo sin saber qué contestar porque no sé, yo también creo que hay como algo siniestro en los cuentos, y a pesar de que la mayoría de los protagonistas son muy jóvenes y obviamente habla de la infancia, no sé, yo siento que sí es un retrato algo cruel y no sé si... También tiene que ver con mi propia perspectiva, ¿no?, de las cosas, pero no sé si todo mundo lo quiere, lo querría leer o digerir en algún punto, ¿no? No sé. Es que es como esta literatura de Carmen María Machado. Lo tengo muy presente ahorita en La Casa de los Sueños de Carmen María Machado, que es una suerte de revisión de las relaciones lésbicas y a la violencia que existe entre las relaciones lésbicas, y visualizar un poco de que, bueno, el problema de la violencia en el amor no nada más es del hombre, sino también mujer con mujer, y pasa con Sapos, ¿no? Es como visibilizar estas violencias psicológicas
sostenidas en núcleos familiares, ¿no? Lo mismo está Arturo, que esta chava cristiana, y que esta chava que tiene como esta relación lésbica extraña que no hablan, que ya a mí me dejó muy perturbada, ¿no? Decir, pues es que ahí está, ¿no? Hay que poner el dedo en el renglón. No somos peritas en dulce, nadie, ¿no? Ni la familia, ni afuera ni adentro. Sí, exacto. Es como, pues sí, algo muy humano y doloroso y contradictorio y violento que pues está ahí lanzado, ¿no? En sapos. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte otra cosa más. ¿Cuál puede ser, y para hacer el salto, ¿no? Al próximo libro también, ¿cómo fue escribir en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una crisis sanitaria como la que hemos vivido? Los procesos editoriales fueron distintos, se fue más complicado, obviamente la edición del libro fue a distancia. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso y también extenderle la pregunta a Cel y a Diego, porque ellos tienen un ensayo participando en el de COVID-19, y que nos platiquen también pues cómo fue escribir desde las 4 paredes de un cuarto, ¿no? Pues Sapos en la lluvia realmente lo escribí antes de la pandemia. O sea, realmente los cuentos y todo el proceso, bueno, mi proceso creativo, o sea, fue antes de todo lo del COVID, pero sí la edición y el proceso de publicación fue, o sea, se vio como súper interrumpido por la pandemia y fue larguísimo, súper tortuosas las ediciones porque era pues a distancia, y las correcciones, y luego como todo el proceso editorial pues sí se alentó muchísimo, y no sé, siento que fue igual de, o sea, fue un proceso igual de tortuoso que el de la misma pandemia, o sea, para mí, porque yo ya decía, no, ya es un mito, Sapos en la lluvia nunca va a salir, pero pues sí, al final salió, pero definitivamente sí, el COVID fue como, pues sí, le dio al traste con la rapidez de muchas cosas. Pues en mi caso creo que se juega todo lo contrario, porque yo soy una persona bien callejera y si bien la pandemia me encerró de muchas maneras, también me hizo transitar el espacio público de otras, ¿no? Y darme cuenta que el problema no es el ser humano en el espacio, sino sus múltiples cascarones llamados automóviles, llamados horarios encorsetados, oficinescos, etcétera, ¿no? Y creo que eso se ve un poco en el texto que yo escribí, que en realidad es un paseo, ¿no? Es un paseo de abandonar tu casa justo cuando todos se encierran e ir en sentido contrario, ¿no? En diotromía, ¿no? Ir justo de la ciudad al campo cuando parecía que las ciudades estaban colapsando, y darte cuenta que tu misma ciudad tiene campo y tu misma ciudad te ofrece otras dinámicas que de hecho están a su modo, son los reales antivirales del problema capitalista que es la pandemia, ¿no? Que es decir, la forma como producimos comida, ¿no? Entonces mi texto fue un viaje a Xochimilco cuando empezaba la pandemia, a un lugar en donde se busca producir los alimentos de una forma contraria a la agroindustria, ¿no? Y poner el dedo en el renglón de que parte del problema, pues ese, ¿no? Es cómo consumimos, cómo comemos, cómo nos guardamos, cómo nos desplazamos en la misma ciudad. Y pues eso, ¿no? Al contrario, yo siento que a partir de la pandemia me deschongué y ya no puedo escribir sí escribo en mi librero, en mi escritorio, pero cada vez para mí se vuelve más urgente salir y escribir de lo que veo afuera, ¿no? Y por eso, por ejemplo, también está súper chingón estar aquí en Iztapalapa, ¿no? Estoy muy contento de haber venido, de haber salido de mi cuarto y verles por acá. Pero, ¿ustedes sí se encerraron o cómo la pasaron, chicos? Yo la verdad me encerré muy, muy cabrón, o sea, soy la señora de los virus, entonces para mí todo se volvió pedir comida,
pedir libros por Amazon, perdón. Y de ahí salió también la idea de hacer una suerte de editorial virtual, ¿no? Que fueron los libros del perro. Eso no lo menciono en la crónica que viene en este libro, porque la verdad es que los primeros días de la pandemia, el primer mes y medio, que es de donde parte mi crónica, pues yo me la pasé en mi casa, encerrada, descargando libros virtuales, leyendo como endemoniada, porque yo sí me deprimo, si me aburro me deprimo. Entonces seguí teniendo clases de portugués. Yo tomaba clases de portugués una vez a la semana con una maestra en un café, y ahora la veía por WhatsApp video. Entonces tuve que cambiar de maestro porque ella no se adaptó a eso, por ejemplo. Eso es algo interesante. Después del texto tuve que cambiar de maestro porque ella no podía dar clases de manera virtual. Entonces eso para mí era un problema, porque era salir de esa burbuja que era mi casa, mis perros, mi balcón, y que el mundo se destruyera afuera, ¿no? Entonces yo admiraba mucho a la gente que hacía fiestas todavía, porque yo decía, yo no puedo, o sea, yo te juro que después de esa fiesta me voy a bañar 2 horas. Y para no bañarme 2 horas, mejor no salgo, qué huevo bañarme 2 horas. Entonces escribí desde ahí y me di cuenta que había una forma de resistir a través de la nueva tecnología, ¿no? Entonces, a lo mejor fue una forma de vida muy radical, porque me aislé de todo el mundo y me dio mucha ansiedad, pero también me hizo darme cuenta de que la casa en la que somos como seres humanos estaba mal, que el problema de muchas personas para quedarse era que adentro estaba mal, que adentro era incómodo. Y adentro no hablo de la casa, sino de lo que somos como seres humanos. Entonces a mí me ayudó mucho el encierro, justamente como para articular otra vez la que yo era, que a lo mejor estaba muy regada en los otros, o sea, viendo lo que hacían los otros, pensando como estaban pensando los demás. Entonces a mí me ayudó un poco a articular lo que era mío y lo que era de afuera, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí como que adquirí un superpoder, porque entonces las partículas se agruparon y me sentía más fuerte y tenía ganas. Hice la editorial, ahorita hablaba con Diego, me dice, oye, es que pareces anagrama, publicas un montón, ¿no? Y eso pues en parte fue porque era muy fácil hacerlo, ¿no? O sea, era muy fácil editar un libro. Seguramente si Sapos en la lluvia hubiera estado con los libros del perro, ya llevaría un montón de presentaciones virtuales. Pero creo que porque me doy cuenta que hay otra manera, digo, yo quiero mucho Teatro Adentro y al Fondo de Cultura Económica, pero también hay otra manera de acercarnos a los lectores. Creo que esta es una gran manera, pero también la virtualidad, ¿no? O sea, nos gusta comprar libros, pero también los podemos pedir o adquirir o descargar o compartir desde otras maneras, ¿no? O sea, también creí mucho en la virtualidad del libro. O sea, creo que uno de los problemas del libro, tal cual, es que no es fácil adquirirlo. O sea, no es fácil encontrarlo, ya sea gratis o pagado. O sea, el libro se vuelve algo difícil de conseguir, y ese es un problema. Para mí ese es un problema. Si el libro no se consigue, no es un libro real, según yo. Y pienso que también lo chido del libro digital es cómo se socializa, ¿no? Es cuando se arranca de las dinámicas del turbocapitalismo amazónico y cuando justo se hace con editoriales pequeñas y, por ejemplo, lo que ha pasado con Libros del Perro es bien impresionante, porque se ha congregado un grupo de banda, es decir, de amigos, y se hacen conexiones no corporales, pero sí sociales, ¿no? Y casi corporales. Y yo creo que ese es el reducto en el que estaría genial seguir trabajando, ¿no? Sí, porque creo que el problema, lo que ahorita decía Gada, es que fue tortuoso publicar
este libro y entiendo porque estamos hablando de una institución enorme como es Tierra Adentro y como es el Fondo de Cultura Económica, en donde pasa por diferentes lugares el dinero. Pero la verdad es que algo padrísimo que a mí me dio es hay que democratizar un poco más el libro, no nada más hacerlo barato, sino hacerlo conseguible, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas que tengo yo como autora, ¿no? Me encantaría que mis libros estén ahí, pero no están, ¿no? O sea, y creo que es lo que aprendí justamente en este año, 2 años de retiro. O sea, aprendí como que tenemos que hacer cosas para que el libro llegue, como sea, ¿no? Ya sea que pagues 10 pesos, ya sea que te lo regalen. Y creo que también tendríamos que abrir lugares para hablar del libro digital, porque no lo vemos como libro, nos sigue dando comezón esa palabra de que el libro no sea físico. Sí, es que justamente como retomando lo que decía Diego y lo que dices tú también del libro y de la democratización como de, pues sí, los libros, la cultura, es que creo que la pandemia también puso muy de manifiesto como estos sistemas como supercapitalistas y como lo que mencionaba Diego, como lo de los horarios y lo de las estructuras en las que vivimos, porque justamente, o sea, yo también tuve que trabajar desde mi casa porque pues la pandemia y evidentemente, ¿no? O sea, el COVID ha sido una tragedia para muchísimas personas, pero también por otro lado ha evidenciado muchas problemáticas sociales, ¿no? Y justamente, sí, o sea, el hecho de que para muchas personas también fue como un tiempo en el que por fin pudimos hacer cosas, ¿no? Porque justamente, o sea, yo, bueno, con mi trabajo de 9 a 5 no tenía tiempo de nada. Y de repente en la pandemia, sí, a mí también me dio ansiedad y me agüité y estaba súper encerrada. Yo no salía a la calle porque me daba miedo. Pero también, o sea, digo, un poco más adelante también, pues, no sé, tuve oportunidad de hacer un poco más de cosas como enteramente mías y sí, o sea, definitivamente creo que la virtualidad y todo esto que se popularizó mucho más durante estos tiempos, creo que también pues es algo muy bueno, ¿no? Porque así podemos como conectarnos y platicar más y formar, pues no sé, conexiones. Y es que fue lo que abrió, ¿no? O sea, yo conecté con un montón de gente de otros estados a través del Zoom, ¿no? Y hablé de cosas interesantes con gente que no está ni siquiera está en México. Y eso es algo que fue muy padre. Y yo creo que lo que nos queda es adaptar esas nuevas ideas y es algo en lo que reflexiona un poco el libro, la antología de autores de Tierra Adentro. ¿Qué se va a quedar de la pandemia en nosotros? Porque debemos de aprender algo, ¿no? No nada más es decir, pues esta chingadera ya acabó, entonces pues ya nos quitamos el cubrebocas, ya estamos vacunados. Yo creo que también tenemos que incorporar estas cosas que aprendimos, ¿no? O sea, yo aprendí a trabajar con gente que no conozco en persona, ¿no? O sea, y me resultó muy padre porque aprendí que me tenía que abrir como a estas nuevas experiencias virtuales. Fue como volver un poco a los 17 y a vivir en Iguala, por ejemplo. Sí, oye, pero tampoco es que seamos heraldes de las buenas intenciones y el aprendizaje, el buen aprendizaje que nos dejó la pandemia a todos. No, también yo creo que el libro de COVID tiene una fuerte dosis de los sentimientos más chidos y más gachos de la pandemia, como por ejemplo la paranoia, ¿no? Yo soy un tipo que tiendo a las interpretaciones paranoicas de la realidad y eso me gusta porque también pues es una emoción, es como la adrenalina, ¿no? Y hay banda que le gusta ver películas de terror y hay banda que le gusta sentirse perseguido y en ese sentido pues también hay varios textos así muy, muy chidos en la antología, ¿no? El mío, yo creía, estaba seguro que me habían inoculado en Tepito así con una jeringa el virus y me iba a morir
y no me dio COVID para nada, todo fue una vil paranoia, pero pues también me la estaba pasando súper bomba, ¿no? En medio de una conspiración mundial, también es un buen momento para vivir y para registrarlo, ¿no? No sé qué ustedes opinen de ello. Sí, y aparte, perdón, es como una cronología, ¿no? De lo que pasó en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Y bien, ya lo mencionaron ustedes tres, cómo cambió la vida, ¿no? Y en el sentido de la edición también cambia todo, ¿no? O sea, cómo editamos, la forma en que lo hacemos, en lo que nos comunicamos con los autores, pues fue también determinante para sacar este libro, ¿no? Entonces, no sé si quieren agregar algo más. Tenemos todavía unos 10 minutitos para cerrar esta charla. Pues no sé, solo quería como contar que yo también soy súper paranoica. Entonces, por algunos meses sí estaba viendo como en un delirio de paranoia y miedo, pero no sé, estaba muy extraño todo. Sí, definitivamente la pandemia ha dejado cosas, por un lado, rescatables y por otro horrorosas, ¿no? También. Porque, o sea, yo no sé cómo vamos, bueno, o sea, creo que puedo hablar por muchas personas y por mí, pero yo no sé cómo vamos a volver a interactuar en un espacio público y como otra vez normal sin sentirnos extraños, porque, o sea, yo me siento súper extraña. Digo, ahorita es un espacio abierto y todo, pero no sé, ir en el metro, ir en los camiones sin cubrebocas o así, no sé, se me hace súper extraño y no sé, va a ser bien raro. Yo cancelé apenas una lectura en un lugar porque era un lugar cerrado, ¿no? Y para leer o para hablar con ustedes, no me siento cómoda usando el cubrebocas porque siento que no me ven, ¿no? Y prefiero tomar el riesgo y quitarme el cubrebocas y hablar, pero yo cancelé la lectura por eso. Creo que lo que queda, pues, no sé, es adaptarse un poco, ¿no? A que no es que haya nueva normalidad, es que es la normalidad, ¿no? Y ya se queda aquí. Sí, y también darnos cuenta que siempre en todos los tiempos están operando mecanismos narrativos que nos determinan muy, muy cañón, ¿no? O sea, como en la historia de la literatura hubo una época en la que la realidad, o al menos en la cultura occidental, se narraba desde la forma épica, ¿no? Después de la dramática. Borges en el siglo XX, él decía que la estructura tenía la realidad tenía la estructura de una novela policíaca. Siempre hay un crimen que hay que descubrir y sí, es muy fácil de leerlo, ¿no? Hay muchas novelas, mucha literatura que se lee así. Y San Ricardo Piglia, antes de morir, dijo que la estructura narrativa del siglo XXI iba a ser la estructura conspiranoica. O sea, definitivamente, y eso uno lo ve en todos lados, ¿no? Pones YouTube y a los 30 minutos te manda un video de reptilianos y pues eso puede parecer una ficción chafísima, pero hay algo de nuestras vidas, de nuestras dinámicas que se está reflejando o al revés en esas estructuras de justo de la paranoia y la gran conspiración de la cual somos simples títeres, ¿no? Pues sí, y ese es el tema también de COVID-19, ¿no? Narrar frente a la incertidumbre, frente a la paranoia, ¿no? Apropiarnos de estos tiempos que son muy difíciles y transformarlos en algo que nos ayuda como a asir la realidad, ¿no? Que pues estos últimos 3 años, ¿sí? Ha sido pues totalmente ha sido totalmente pues complicado de vivir, ¿no? Entonces estos esfuerzos artísticos a través de voces jóvenes pues son fundamentales para la difusión de la literatura joven, ¿no? Y la voz joven, ¿no? Bien, entonces pues muchas gracias. Ahí están los libros, son unos libros muy chidos, no porque hayamos escrito nosotros, sino porque caben en el bolsillo, son muy baratos y pues eso, son muy bonitos también. Ahí sí, están, aprovechen que está Gada para que se los firme, para que se lleven sapos en la lluvia. También Cel y Diego les pueden firmar sus libros y en unos años va a valer mucho más. Y si no, pues también que al menos muchos de los ensayos, de las crónicas, están en Tierra Adentro. Pueden encontrar la mayoría de las crónicas en la página web.
pueden ustedes acceder a ella, es www.tierraadentro.cultura.gov.mx. También invitar a los jóvenes que estén interesados en la escritura. Todo el año tenemos una convocatoria permanente en donde pueden mandar sus propuestas de texto, ya sea ensayo, poesía, crónica, lo que ustedes pues estén escribiendo o produciendo. Entonces la invitación está abierta. También comentarles que allá está el stand de Ducal y del fondo, pueden conseguir libros muy baratos y sobre todo los de Tierra Adentro a 10 pesitos nada más. Entonces aprovechen. Gracias. Y nada, muchas gracias por estar acá. Gracias.